Ya se graba. Perfecto, ahí se está grabando. Gracias, Danila. Ahí se está grabando. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va, chicos? La clase de hoy vamos a ver un temita nuevo que tiene que ver también con el tema que estábamos viendo, límite de una función. En realidad vamos a aplicar el concepto de límite para ver un tema nuevo. Le pusimos unidad 4 y el tema se llama continuidad de funciones. ¿Sí? Vamos a ver así primero de manera general cuándo entienden ustedes que una función es continua y después vamos a analizar ya pormenorizadamente las condiciones que tiene que tener un punto de una función para decir que esa función es continua en ese punto. Luego vamos a ver algún ejemplo de una función continua. Y por último vamos a ver las discontinuidades. Vamos a ver que hay dos tipos de discontinuidades a modo general. Una es la discontinuidad evitable. Vamos a ver dos casos de discontinuidad evitable. Y después, por último, vamos a ver la discontinuidad esencial, que también vamos a ver que hay dos tipos de discontinuidades esenciales, llamadas de primera especie y de segunda especie. Y con eso vamos a terminar ya esta primera parte del año, que tiene que ver con uno de los temas trascendentes que tiene el cálculo infinitesimal, como es el límite de una función y la aplicación al estudio de funciones. En este caso, el tema que nos convoca hoy es el tema de continuidad de funciones. Ya el lunes próximo vamos a tener, Dios mediante, el parcial recuperatorio. Vamos a empezar una horita antes, a las 4 de la tarde, cosa que de 4 a 5 y media tengamos el primer turno de recuperatorio práctico y después de 5 y media a 7 el segundo turno de recuperatorio teórico. Vuelvo a repetir para todos, no se puede promocionar la teoría sola. Debe estar primero promocionado el práctico, ¿sí?, para pretender promocionar la teoría. Si a alguno de ustedes les va mal en el práctico, no pueden promocionar la teoría por más que tengan nota de promoción. Si ustedes promocionan el práctico y les va mal en la teoría, ¿sí?, van a poder después rendir en el final solamente la teoría sin rendir el práctico. Y lógicamente, si tienen regularizado el práctico y ya no pueden promocionar la teoría, cuando van a rendir el final tienen que rendir práctico y para recién pasar al teórico. Estas son un poco las condiciones que tiene la materia. No sé qué están diciendo ahí, pero no puedo alcanzar a leer, así que les pediría que cualquier cosita prendan el micrófono y me consulten. Por ahora lo voy a ver, pero recuerden que no puedo... A ver. No, profe, disculpe, era una pregunta para mis compañeros si había cambiado el examen porque estaba tardando para entrar y recién me conecto y solamente escuché que íbamos a dar a las 4 y después de una hora la otra parte. Sí, pero eso para el lunes que viene. Ah, bueno, ya sí lo El van a lunes de la hacer. próxima. ¿Vieron que iban a tener el día miércoles el examen? Sí. Pero el día miércoles, desafortunadamente, no lo podemos tomar porque creo que tienen otro examen ese día. Me parece que de química. Entonces, hemos dicho con el profesor Sarroca directamente pasarlo del miércoles al próximo lunes. O sea que el otro lunes no van a tener teoría conmigo, los que tienen que
Los que tienen ya los parciales rendidos y les ha ido bien, listo, ese día no tienen actividad en el horario mío, pero sí los que tienen que rendir tanto el práctico como el teórico, ese día van a empezar a las 4 de la tarde a rendir. 4 a 5 y media se rinde práctico, ahí les puso el ingeniero Sarroca, y de 5 y media a 7 rendimos teoría. Eso el próximo lunes, lunes 9. ¿Hay alguna duda con eso? No, profe, gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Este temita no es largo, pero hasta acá vamos a terminar, o sea, la clase de hoy va a incluir este tema solo. Ya la clase que viene, que sería el lunes próximo, no porque tenemos el recuperatorio, sino el otro. El 9 no, sino el 16. Vamos a empezar con derivada de una función. ¿Sí? El concepto de derivada de una función. Así que ahí entramos en el segundo eje temático fundamental de la materia o del cálculo infinitesimal, que es derivada de una función. Vamos a ver derivada y después las aplicaciones que tiene de derivada. Y el último eje fundamental son integrales. ¿Sí? Y después hay una bolilla que es sucesión y series, que esa bolilla les va a servir para análisis. Bueno, cuando hablamos de continuidad de funciones, tenemos que hablar de cuándo una función es continua. Si yo les dijera a ustedes, tracen una función continua, seguramente ustedes, emulando el pizarrón, que sea un sistema de ejes cartesianos ortogonales, trazarían una cosa de esta manera. ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes así, digamos, de manera simplista, ¿por qué decís que esa función es continua? Seguramente alguno de ustedes me responderá, profe, esa función es continua porque yo para levantarla no tengo que levantar el lápiz. Yo para trazarla no debo levantar el lápiz. Entonces digo, esta función es una función continua. Estaría bien el concepto, ¿sí? Desde el punto de vista general. Pero yo para decir que una función es continua, tengo que decir, esta función es continua porque es continua en todos sus puntos, o en cada punto que compone esa gráfica de la función. Bueno, pero entonces, vamos a los conceptos de función continua. ¿Sí? Ya tenemos el primer concepto general. Yo puedo decir una función es continua cuando para trazarla no debo levantar el lápiz. Otro concepto general es que una función es continua cuando es continua en todos los puntos que la contienen. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones de continuidad. De continuidad. Condiciones de continuidad. Para lo cual, voy a tomar una función cualquiera igual a f de x, ¿sí? Por ejemplo, no importa, yo acá tomo cualquier función, esa función que está ahí, igual a f de x. Lógicamente, yo voy a analizar, yo quiero saber si esa función es continua en un punto de abscisa x igual a a. ¿Sí? Entonces tomo un punto de abscisa a, ¿sí? Lógicamente, acá tendremos el f de a, pero en ese punto de abscisa x igual a, ¿sí? Vamos a llamarle punto a, yo quiero saber si esa función es continua. ¿Sí? Ahí gráficamente estoy viendo que cuando trazo esta función no levanto el lápiz. Entonces, puedo deducir que esta función en ese punto de abscisa A es continua. Pero ¿cuáles son las condiciones para que una función sea continua? Bueno, para todos ustedes hay tres condiciones.
La primera condición, estamos analizando la cantidad en un punto de abscisa X igual a. La primera condición, debe existir la función en el punto. O sea, debe existir f de a. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. La segunda condición, debe existir el límite de la función cuando x tiende a. O sea, el límite debe ser un valor finito. Recuerden ustedes que cuando hablamos del límite, no es hablar de la función en el punto. Cuando hablamos del límite, ¿sí?, de una función igual a f de x, cuando x tiende a, si x tiende a, la función tiene un valor, ¿sí?, que yo llamo límite, que no necesariamente es el valor de la función en el punto. No necesariamente es el valor de la función en el punto. ¿Qué estoy diciendo acá? Debe existir, tanto por izquierda como por derecha, un valor al cual tienda la función, y sea único, y sea el mismo. Y la tercera, y más importante condición de todas, es que el límite, ¿sí?, el límite de f de x cuando x tiende a A sea igual a f de A. En otras palabras, L debe ser igual a f de A. ¿Qué quiere decir? Esta es la condición más importante. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el valor al cual tiende la función por izquierda y por derecha, el valor al cual tiende la función por izquierda y por derecha cuando yo me aproximo al punto de abscisa A, tiene que ser igual al valor de la función en el punto. O sea, que L tiene que ser igual a f de A. Si yo miro las tres condiciones y se cumplen las tres condiciones, yo voy a decir, esa función es continua en ese punto de abscisa A. Lógicamente, para que una función sea continua, estas tres condiciones deben cumplirse en cualquier punto de la gráfica. En cualquier punto de la gráfica. Es decir, cualquier punto de la gráfica tiene una abscisa. Bueno, tengo que calcular el valor de la función en ese punto, el valor del límite en ese punto, y el valor del límite y el valor de la función deben ser iguales. Vamos a ver un ejemplo ahora. Pero les quiero decir que si alguna de estas tres condiciones no se cumple, ya la función deja de ser continua. Ahí hablamos de una discontinuidad. Para que lo entendamos bien, vamos a hacer un ejemplo y les voy pasando la imagen de la pizarra. Ahí está. Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo. ¿Sí? Voy a tomar una función cualquiera, f de x ejemplo. F de x igual a x cuadrado más 1. Y voy a tomar un punto A, ¿sí?, igual a 2. ¿Sí? Muchas veces les aparece
A igual a 2, o le dicen que estudien la continuidad en X igual a 2, ¿sí? Ya sabemos que ese X es el valor de A que nosotros tenemos ahí. La podría graficar rápidamente como para que tengamos una idea de qué es lo que estamos calculando. Esta es una parábola, ¿sí? Que tiene ordenada al origen 1. Se llama ordenada al origen porque es el valor que tiene y cuando x vale 0. Si x vale 0, 0 al cuadrado 0 más 1, 1. Se corta ahí al elegir. Para 1, para 2, y así sucesivamente. Para 1, 1 al cuadrado 1, más 1, 2. ¿Sí? Para 1 y para menos 1 en realidad vale 2. O sea que si yo estaría acá en menos 1, también vale 2. Y para 2, al cuadrado 4 más 1, 5. 2, 3, 4, 5 unidades. Tenemos de esa manera. A mí me dicen que debo analizar la continuidad en x igual a 2. ¿Sí? Es decir, A vale 2. ¿Sí? Primero, para x igual a 2. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 simplemente es reemplazar la x por el valor de A. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Ya tengo f de A. O sea que la función para el valor 2 toma 5. 5. ¿Cuánto vale el límite? Segunda condición. El límite de f de x, cuando x tiende al valor 2, es como tener límite cuando x tiende al valor 2 de x cuadrado más 1. Acá debo hacer paso al límite, es decir, reemplazo la x por el valor al cual tiende. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. O sea que el límite también vale 5. Como el valor, la tercera condición. El valor de f de 2 es igual a el límite, ¿sí? O sea, f de 2 es igual a 5. Perdón, f de 2 es igual a 5 y el límite también vale 5. ¿Qué quiere decir que el límite valga 5? Quiere decir que si yo tomo un entorno reducido de centro 2, a medida que nos aproximamos al valor 2 por izquierda, y a medida que nos aproximamos al valor 2 por derecha, ¿qué ocurre? Tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a 5. Es decir, que el límite vale 5.
Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que el valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto A, en este caso 2, coincide con el valor de la función en el punto. Razón por la cual podemos decir, por lo tanto, 3 puntitos, la función f de x igual a x cuadrado más 1 es continua en x igual a 5. Esa es la conclusión. ¿Por qué es continua? Y porque el valor del límite y el valor de la función son iguales. El valor del límite es un valor al cual tiende por izquierda y por derecha. Acordate que ahí no me importa lo que pasa en el punto. Pero sí yo sé que la función tiende a ese valor. Y bueno, como el valor al cual tiende la función y el valor de la función en el punto son iguales, entonces yo digo, la función es continua en el punto de abscisa a igual a 2 o x igual a 2. En este caso estudié la continuidad en ese punto y yo dije la función es continua. Así, si yo hubiese estudiado la continuidad en cualquiera de los otros puntos, siempre estas 3 condiciones se cumplen. Entonces yo voy a decir que esta parábola, x cuadrado más 2, más 1, una parábola cuadrática, es una función continua, porque es continua en todos los puntos que contienen esa parábola. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a sacar el ejemplo. Vamos a ver ahora discontinuidad. Bueno, condiciones de continuidad son estas 3. Vamos a ver ahora las discontinuidades que hay. Vamos a hacer un cuadrito y luego vamos a explicar ese cuadrito con un ejemplo en cada caso. Discontinuidad. Yo recién les decía que para que una función sea continua deben cumplirse esas 3 condiciones. Que exista el valor de la función en un punto, ¿no es cierto? Estamos analizando la continuidad en un punto, ¿sí? En un punto de abscisa A. Que exista el valor de la función en ese punto de abscisa A. Que exista el límite de la función cuando x tiende a ese punto de abscisa A. Y la tercera condición, que los dos anteriores sean iguales. O sea, que el valor al cual tiende la función, cuando nos aproximamos a A, sea igual al valor de f. Esa es la condición para que una función sea continua. Si alguna de esas 3 condiciones no se cumple, tenemos una discontinuidad. Entonces, ¿cuándo tenemos una discontinuidad? Cuando alguna de las 3 condiciones de una función continua no se cumple. Respecto a las discontinuidades, vamos a hacer un cuadrito. Discontinuidades. Hay 2 tipos de discontinuidad. Está la discontinuidad evitable, que básicamente se llama evitable porque se la puede evitar.
ya la vamos a explicar con un ejemplo y lo van a entender. Entonces yo estoy analizando la continuidad de un punto. ¿Me da una discontinuidad evitable? Yo la puedo evitar. ¿Y cuál es la condición para que una discontinuidad sea evitable? Bueno, lógicamente tengo una discontinuidad, entonces ya la función no cumple con alguna de las tres condiciones. Sí, pero hay una que para que sea evitable sí o sí debe cumplir. ¿Cuál es? Debe existir el límite de f de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? O sea, va a ser evitable cuando tenga límite. Ya vamos a ver que al respecto vamos a estudiar dos casos. Dos casos. El primer caso, vamos a ver que la función existe límite. Existe límite. Le voy a poner L directamente. Existe límite L. Existe f de a, pero vamos a ver que el límite va a ser distinto a f de a. Y vamos a ver un caso B en el cual va a existir el límite, no va a existir el f de a, y lógicamente esta condición también no se cumple. O sea que el límite de f de a no los puedo comparar porque ya en este caso no hay valor de la función en el. Vamos a ver estos dos tipos de discontinuidad vital. Después, ¿qué otro tipo de discontinuidad tenemos? Tenemos una discontinuidad esencial. Esencial. Lógicamente, es evitable porque se puede evitar, y la condición para que una discontinuidad se pueda evitar es que tenga límite. ¿Cuándo será esencial? Y será esencial cuando no exista el límite de f de x cuando x tiende al valor. No tiene límite la función. Entonces ya la discontinuidad es esencial. No obstante, también pueden haber dos casos de discontinuidad esencial. El primer caso, ¿sí? Vamos a ponerle A como anteriormente lo vimos, es cuando existe el límite lateral izquierdo y existe el límite lateral derecho. Lógicamente, ¿sí? Lógicamente, el límite lateral izquierdo tiene que ser distinto al límite lateral derecho porque la función no tiene límite. O sea que el primer caso de discontinuidad esencial es cuando vos tienes, no tiene límite, pero tiene los límites laterales. Lógicamente esos límites laterales son distintos. Esta se llama discontinuidad esencial de primera especie. Y si alguno de los límites laterales o los dos límites laterales no existen, o sea, no existe el límite lateral izquierdo, o no existe el límite lateral derecho, ¿sí? Este o es un o inclusivo o incluyente, es decir, que puede ser que no exista el límite lateral izquierdo, que no exista el límite lateral derecho o que no exista ninguno de los dos. Puede ser que exista este, que no exista este y este exista. Puede decir que este exista y este no exista, o puede ser que no exista ninguno de los dos. En ese caso, se llama discontinuidad esencial de segunda
especie. Especie. Discontinuidad esencial de primera especie cuando tiene los límites laterales pero son distintos, y de segunda especie cuando alguno de los límites laterales o ninguno existe. Ese es el cuadrito que ahora vamos a ver con ejemplos. ¿Sí? Acá les voy a decir, bueno, discontinuidad evitable, vamos a ver el caso A, cuando existe el valor del límite, existe el valor de la función, pero ambos son distintos, o cuando existe el límite, pero no existe el valor de f. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y vamos a ver por qué se llama discontinuidad evitable. Les copio el cuadrito para que les quede en la carpeta. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Pregunten, ¿eh? Por mi parte no, profe. Perfecto. ¿Avanzamos nomás? Vamos a avanzar ahora en discontinuidad evitable. Vamos a ver el caso A. Y después vamos a ver el caso B. Entonces, vamos a poner ahora discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Recordemos que la discontinuidad es evitable cuando existía el límite. Existe el límite de f de x cuando x tiende a. ¿Sí? Existe el límite. Bueno, vamos a ver el caso A. ¿Cuál es el caso A? Existe límite existe valor de la función siempre estamos analizando en un grupo de 6 años, ¿cierto? Y ambos son distintos. Ambos son distintos. Vamos a ver un ejemplito. Esperen que me pongo los dos. Tengo esta función. Tengo esta función. Bueno, ¿qué observamos acá? Observamos, si yo grafico esta función f de x está compuesta, es una función por trazos o por tramos. ¿Sí? Está compuesta en dos partes. Cuando x, es distinto de 2 y cuando x es igual a 2. Si x es distinto de 2, haced de cuenta que f de x es x cuadrado menos 1. Y esta es una parábola cuadrática con ordenada de origen menos 1.
ya la podemos ir más o menos trazando, para que vean lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eje Y, eje X, ordenada al origen menos 1. Ahí corta el eje. Fíjense que el cero de esa función es 1 y menos 1. ¿Por qué 1 y menos 1? Porque tanto 1 como menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, 0. Eso se llaman ceros de la función. Para 2, la función vale 5. Pero para 2 vale 5. Pero si yo me fijo acá, 2 al cuadrado, 4. Menos 1, 3. Digamos que la función hace esto. Acá no está definida, porque para 2 pega el saltito hasta 5 y después sigue sobre la parábola. ¿Bien? Para cualquier valor que no sea 2, la función verifica la parábola, x cuadrado menos 1. Y solo para el valor 2, la función toma o pega el saltito hasta 5. Tengo que estudiar la continuidad de esa función en x igual a 2, porque es donde veo yo, si yo trazo la gráfica, ¿dónde levanto el lápiz? Y acá tengo que levantar el lápiz, para ir hasta 5 y después seguir sobre la gráfica. Cuando levanto el lápiz, miro el valor de x. ¿Qué valor de x tengo? 2. Entonces ahí tengo una discontinuidad. Vamos a analizar qué tipo de discontinuidad tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos para x igual a 2. O sea que en este caso a vale 2. Si quieres ponerle a igual a x igual a 2. Primero, ¿cuánto vale f de 2? F de 2, ¿dónde lo voy a reemplazar? ¿Acá o acá? Esta función, o sea, f de x vale x cuadrado menos 1, si x es distinto, ¿no? Como acá le estoy dando el valor 2, para 2, la función vale 5. Ya tengo que f de 2 es 5. Segundo, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 2? Tengo que reemplazar el f de x. ¿Por qué lo reemplazo? ¿Por x cuadrado menos 1 o por 5? Bueno, acá tengo que tener claro el concepto del límite. La función vale 5 solo en el punto de abscisa 2. Pero a mí el límite, ¿me interesa saber lo que pasa con la función en el punto o alrededor del punto? No, el límite no me interesa saber lo que pasa con la función en 2. No me interesa saber lo que pasa con la función en 2. Me interesa saber lo que pasa con la función cuando yo me aproximo al valor 2. Y si yo me aproximo al valor 2, ¿qué se cumple? ¿X cuadrado menos 1 o 5? X cuadrado menos 1. Por eso, el f de x, este que está acá, lo reemplazamos por x cuadrado menos 1. Y si yo hago paso al límite, 2 al cuadrado 4, menos 1, 3. Y estoy viendo, fíjense ustedes, acá en este caso, el límite vale 3. En este caso, fíjense ustedes, que a medida que yo me aproximo por izquierda al valor 2, la función se aproxima infinitamente al valor 3. Si yo me aproximo por derecha al valor 2,
la función se aproxime infinitamente al valor 3. Entonces, como el límite lateral izquierdo y derecho, ¿sí?, vale 3, el límite de la función vale 3. Acá lo veo gráficamente, acá lo veo algebraicamente. Pero ¿cómo son el límite y el valor de la función? Fíjate, ¿existe límite? Sí existe límite. ¿Existe la función? Existe la función. Pero ambos son distintos. Entonces, lógicamente, la función es discontinua. Acá vamos a decir que la tercera condición, el límite es distinto a f de 2. Porque el límite, ¿cuánto vale? 3. F de 2, ¿cuánto vale? F de 2 vale 5. Ambos son distintos. Entonces, tengo una discontinuidad evitable de la función f de x en x igual a 2. ¿Sí? Bueno, acá la pregunta del millón. ¿Por qué se llama discontinuidad evitable? Evitable. Evitable, la palabra lo indica, se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Redefiniendo la función para hacerla continua. Siempre y cuando tenga límite la función, yo la puedo hacer continua en el punto. ¿Por qué acá no es continua? Y porque el valor al cual tiende la función no coincide con el valor de la función. Entonces, ¿qué hago? Y este valor de la función lo hago coincidir con el límite. Y ahí ya la función va a ser continua. ¿Sí? Entonces, se llama evitable porque yo la puedo redefinir a la función. Redefino la función. Redefino la función. Yo ahora digo que f de x va a ser igual a x cuadrado menos 1 si x es distinto al valor 2. Y le voy a dar el valor del límite. ¿Cuánto vale el límite? 3. 3 si x vale 2. Entonces, cuando yo analice la continuidad 2, el valor de la función, en lugar de 5, le voy a poner 3. El valor del límite ya me da 3. Entonces, como el valor del límite y el valor de la función son los mismos, ya la función esta es continua, es continua en x igual a 2. Por ese motivo, acá decimos que la discontinuidad es evitable. ¿Por qué es evitable? Bueno, lógicamente porque tiene límite. Y si tiene límite, cuando vos la redefinas, en lugar de darle cualquier número, como allá el valor 5, le damos el valor del límite, y ahí ya la hiciste continua a la función en el punto de abscisa x igual a 2. Bueno, vamos ahora a sacar la foto. Espérenme un segundito porque se me acaba de romper el lente. Voy a traer el otro lente y ya seguimos.
Bueno, vamos a sacar la foto de este primer caso. Y vamos. Para el caso B. Para el caso B. Bueno, el caso B existe límite, pero no existe el valor de la función. Existe límite, pero no existe valor de la función. Lógicamente siempre en el punto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y yo quiero estudiar la continuidad en x igual a 2. En x igual a 2. Fíjense ustedes acá. Primero, ¿cuánto vale f de 2? Y reemplazamos la x por 2. 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Esto me da 0 sobre 0. Y eso algebraicamente no existe. Esto no es indeterminación, no es 0, no es infinito. Algebraicamente no existe. Esto, el límite, cuando estemos resolviendo el límite, eso sí es indeterminación. Pero algebraicamente no existe la división por cero, así que cuando me dé cualquier número sobre 0, directamente digo, no existe. Segundo, vamos a calcular el límite. ¿Sí? El límite. El límite de f de x cuando x tiende al valor 2. El límite de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende al valor 2. Esto me da 0 sobre 0. Eso sí, como estamos hablando de límite, eso me da una indeterminación. Y hay que resolver esa indeterminación. Bueno, resolverla es muy sencilla, porque sabemos que el numerador es una diferencia de cuadrado, x menos 2 por x más 2. El x del menos 2 del denominador se simplifica con el x menos 2, y si hago paso al límite, 2 más 2 me da 4. Es decir, tiene límite, existe límite, pero no existe el valor de la función. Lógicamente, decíamos que cuando alguna de las condiciones no se cumple, que en este caso la tercera no se va a cumplir, la función es discontinua. Pero al tener límite, es discontinua evitable. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Acordate que esta función
es como si yo pusiera f de x igual a x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Yo no puedo, si voy a graficar, si yo simplifico, como dice acá, el x menos 2 con el x menos 2, y yo les digo a ustedes, tengo la función f de x igual a x más 2. ¿Sí? Pregunto, f de x y g de x, ¿son iguales? f de x y g de x, ¿son iguales? No me escriban en el... Díganme, habiliten el micrófono, por favor. No, profe, no. No son iguales. Muy bien. ¿Por qué no son iguales? Porque esta función, lo habíamos visto en funciones, esta función está definida para el valor 2. No, porque 2 menos 2 me da 0, se me anula el denominador y no está definida para el valor 2. A pesar de que pues, se pueden simplificar, ¿sí? Y me quedaría esto, pero esta función y esta no son iguales. Iguales. Porque esta no está definida, f de x no está definida para el valor 2 porque me anula el denominador, y esta sí está definida para el valor 2 porque para 2 me da 4. Si bien no son iguales, a los efectos de poder graficarla, puedo tomar g de x igual a x más 2. O sea que la gráfica de esto es una recta que se cumple para todos los puntos excepto para el punto 2. O sea que la gráfica de esto sería más o menos una cosa así. Eje Y, eje X, ordenada al origen 2, bueno, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para 1 valdría 1 más 2, 3. Para 3 valdría 3 más 2, 5. Y la gráfica sería una cosa así. Excepto que para 2, si bien acá es 4 sobre esa recta, pero para 2 no está definida porque la función en realidad es esta, no es esta que está acá. Esta me sirve para poder graficar esta, porque si vos mirás, esta factoriada es esta que está acá. ¿Sí? Nada más que esta diferencia cuadrada la escribí como x menos 2 por x más 2. Pero a los efectos de cálculo, esta y esta son lo mismo. Entonces, cuando vos reemplaces la x, siempre el número que te dé acá en este paréntesis con el número que te dé acá en este paréntesis, siempre se te van a simplificar. Entonces, es como si a vos te quedara siempre el valor, o el que determina este valor de acá, el x más 2. Por eso me sirve el x más 2 para poder graficar la recta. ¿Sí? Pues yo sé que es una recta. Pero en realidad no es una recta continua en todos los puntos. ¿Por qué? Porque para 2 la función no está definida. Por eso para 2 le pongo acá el puntito en blanco. Si bien el puntito es en blanco para 2 porque la función no está definida, pero vos fijate que si yo analizo el límite alrededor del valor 2, cuando yo me aproximo a 2 por izquierda, la función tiende a 4, y por derecha, la función tiende también a 4. El límite vale 4, es el valor del límite. El límite vale 4. La función no existe. La función en este caso decimos que presenta una discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable en x igual
a 2. ¿Por qué se llama evitable? Porque se la puede evitar. ¿Y cómo se la evita? Redefiniendo la función para hacerla continua. Redefinimos f de x. Si redefinimos f de x, ¿cómo la haríamos continua? Y yo diría que f de x sería igual a todo esto que está acá, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si x es distinto de 2. Y le daría el valor del límite 4 si x vale 2. Y ahí ya la hice a la función continua en x igual a 2. Ese es el segundo caso de discontinuidad evitable. Vamos ahora a sacar la foto y pasamos al último caso, que es discontinuidad esencial. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí o no? ¿Pueden habilitar el micrófono? No, profe. Creo que está bastante claro, el tema no es complicado. Vamos a ver el último tipo de discontinuidad. Vamos a terminar antes, me pareció. El último tipo, el tipo de discontinuidad que se llama discontinuidad esencial. Discontinuidad esencial. ¿Cuándo se da la discontinuidad esencial? Cuando no existe el límite de f de x cuando x tiende al valor a. No existe. Ahí se da la discontinuidad esencial. Vamos a ver dentro de la discontinuidad esencial los dos casos. A, discontinuidad esencial de primera especie. De primera especie. ¿Cuándo era una discontinuidad esencial de primera especie? Cuando existe el límite lateral izquierdo y existe el límite lateral derecho. ¿Sí? Lógicamente, como acá no existe límite, no vamos a hacer la aclaración que ambos son distintos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería, un ejemplo muy común, es la función signo. X en valor absoluto sobre X. La función signo, y vamos a estudiar la continuidad en X igual a 0. Para poder estudiar la continuidad, nos conviene verla primero gráficamente. La función signo
como la palabra lo indica, siempre representa el signo de cualquier elemento X. Porque si el elemento S es positivo, ¿sí?, en valor absoluto va a ser el mismo número, y dividido en ese mismo número me va a dar siempre 1 positivo. Si el número o ese valor X fuera negativo, ese valor negativo en valor absoluto va a ser positivo. Pero dividido en ese mismo valor, pero negativo, me va a dar 1, pero con signo negativo, ¿sí? Porque al ser positivo, con menos, me va a quedar negativo. Es decir, para cualquier valor positivo siempre era 1, y para cualquier valor negativo siempre es menos 1. Vamos ahora a analizar la continuidad en X igual a 0. Primero, como estoy analizando en X igual a 0, vamos a sacar f de 0. F de 0 sería 0 en valor absoluto sobre 0. 0 en valor absoluto es 0. Sobre 0 dijimos que esto algebraicamente no existe. Algebraicamente no existe. Vamos ahora a calcular el límite. El límite de X en valor absoluto sobre X. Lo vamos a sacar por izquierda. Y por derecha. Fíjate, si yo estoy analizando el valor 0, entonces, como estoy analizando el valor 0, ¿qué hago? Tomo un entorno reducido de centro 0. Me voy aproximando por izquierda a 0. ¿Y cuál es la imagen? Menos 1. O sea que por el límite de la función signo, cuando X tiende a 0 por izquierda, tomando valores por defecto, menores que el punto, es menos 1. Si yo me aproximo a 0 por derecha, es decir, tomando valores por exceso del punto, la función tiende a 1. Por derecha y por izquierda, la función tiene límites, ¿sí? Menos 1 me da por izquierda y 1 me da por derecha. Pero los límites, ¿cómo son? Distintos. Al ser los límites laterales distintos, se dice que la función no tiene límite. Entonces no tiene límite. Al no tener límite, ya sí que la discontinuidad es esencial. Pero como los límites toman un valor finito y son distintos, se dice que, bueno, acá no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Entonces se dice que hay una discontinuidad esencial de primera especie. Discontinuidad esencial de primera especie. ¿Se la puede hacer continua? ¿Se la puede redefinir a la función para hacerla continua? No. Es una pregunta conceptual que yo les puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Y porque el valor al cual tiende la función, que es el límite, no toma valores por izquierda y por derecha iguales. Entonces la función no tiene límite. Entonces al no tener límite la función no la puedo redefinir para hacerla continua. Porque una de las condiciones para que la función sea continua es que tenga límite. Al no tener límite la función no se la puede redefinir para hacerla continua. Discontinuidad esencial de primera especie. La función no tiene límite, pero tiene límites laterales. Lógicamente, esos límites laterales son distintos.
no se la puede redefinir para hacerla continua. Solamente aquellas funciones que tienen límite, es decir, que presentan una discontinuidad evitable, solamente esas se las puede hacer continuas. Se las puede redefinir, asignándole el valor del límite en el punto a la función, y de esa manera la hacemos continua. En este caso, no ocurre o no puede ocurrir eso. Bueno, vamos a sacar la foto y vamos a hacer la última discontinuidad, que es de segunda especie. Bueno, supongo que hasta acá no van teniendo dudas, ¿sí? Cualquier cosa está grabándose la clase, lo pueden, la pueden revisar, cualquier cosita que tengan dudas, me avisan, La clase que viene podemos repasar, pero este es un tema muy sencillo, no creo que tengan ningún tipo de dudas. La clase que viene, no se la pierdan, a la clase que viene, los que faltaron hoy, avísenle que estén para esa clase, porque vamos a ver el concepto de derivada de una función en un punto. Es un concepto que tiene una interpretación geométrica muy rica, muy importante. La van a aplicar en muchas materias, sobre todo en física, porque el concepto de derivada lo inventó Isaac Newton para poder cuantificar velocidades en los movimientos, velocidades instantáneas. Así que, bueno, ya lo van a ver seguramente en física, si es que ya no lo han visto. Vamos con el último caso. Discontinuidad esencial de segunda especie. Discontinuidad esencial de, vamos a poner acá, segunda especie. Es ¿cuándo? Cuando no existe el límite lateral izquierdo o no existe el límite lateral derecho o no existe ninguno de los dos. Hay muchísimos ejemplos. Yo voy a tomar un ejemplo que es muy sencillo, que ya lo hicimos, como para que ustedes lo puedan ver desde el punto de la continuidad, pero esta función, 1 sobre x, es una función hiperbólica. Si yo analizo la continuidad en x igual a 0, yo ya sé que por lo menos la función no es continua porque no está definida en el punto, porque no existe la división por 0. Pero vamos a estudiar la continuidad de esa función en x igual a 0, para ver que es una discontinuidad esencial de segunda especie. Si yo analizo acá esta función, fíjate, para 1 dividido en 1 vale 1. Para un medio, 1 dividido en un medio vale 2. Y para 2, 1 dividido en 2 vale un medio.
es una función de esta manera. Acá la función se hace asintótica al eje Y y asintótica al eje X. ¿Qué quiere decir asintótica? Que se aproxima infinitamente al eje Y, pero nunca lo corta. Acá se hace asintótica al eje X, es decir, se aproxima infinitamente al eje X, pero nunca lo corta. Bueno, para los valores negativos, para menos 1, 1 dividido en menos 1, menos 1. Para un medio, perdón, menos un medio. 1 dividido en menos un medio es menos 2. Y para menos 2 es menos un medio. Para menos 2, 1 de menos 2, menos 1. De esta manera, lo mismo que se cumple para allá, se cumple para este otro lado. Se hace asintótica al eje X, cuando X tiende a menos infinito. Se hace asintótica al eje Y, cuando Y tiende a menos infinito. Bueno, tenemos que analizar la continuidad de esa función en cero, ¿sí? En el origen, acá. Bueno, primero, f de 0. ¿Existe f de 0? Y acá reemplazo la x por 0. 1 sobre 0, algebraicamente no existe. El límite, diríamos que 1 sobre 0 es igual a infinito, el límite. Porque es un valor al cual tiende, es decir, que si yo a x le voy aproximando a 0, a 0, 1 sobre 0 tendería a infinito. Pero algebraicamente, ¿sí? 1 sobre 0 no existe. Segundo, límite. Como acá vemos que no tiene límite, vamos a analizar los límites naturales. Límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda, y el límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha. Si x tiende a 0 por la izquierda, vamos a tomar acá un entorno reducido. Si yo me aproximo a 0 por la izquierda, por acá no corta la lámpara, corta para este otro lado. Si yo me aproximo a 0 por la izquierda, fíjense ustedes, ¿qué hace la función? Y la función se va a menos infinito. ¿Existe el límite lateral izquierdo? No. ¿Por qué? Y porque infinito no es ningún valor, es un valor grande y negativo. ¿Pero qué valor grande y negativo? No lo conocemos. Es un valor al cual tiende, tan grande como la imaginación nos permite. Pero no es un valor determinado, constante, no es ninguna constante. Por lo tanto, no existe el límite lateral izquierdo. Y por el lado derecho, fíjense ustedes, que pasa exactamente lo mismo. La función, ¿a dónde va? A más infinito. Más infinito. El mismo concepto anterior. Acá decimos que no existe el límite de f de x
cuando x tiende a 0. No existe el límite y no existen los límites laterales. Al no existir el límite, la discontinuidad es esencial. Y al alguno de los dos límites laterales no existir, en este caso no existe ninguno de los dos, ni el límite lateral izquierdo ni el límite lateral derecho, decimos que la función presenta una discontinuidad esencial de segunda especie. Discontinuidad esencial de segunda especie en, siempre hay que hacer la aclaración, en x igual a 0. La pregunta conceptual, ¿se puede redefinir a la función y hacerla continua? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, no se la puede hacer. No se la puede. ¿Por qué? Porque van pues bueno, según mi lógica, va en sentido contrario y es Porque no existe el infinito, no límite. existe. No tiene límite. Porque no No existe tiene el límite. límite. Si existiera un valor al cual tiende la función por izquierda y por derecha, es decir, tiene límite, ya sí la podemos hacer continua. ¿Por qué? Y porque a la función le asigno el valor del límite y listo, ya le hice continua. Pero si no tiene límite, chicos, esto es conceptual, y va a estar en las preguntas seguramente, si no tiene límite, no se la puede redefinir a la función para hacerla continua. Es decir, ningún tipo de discontinuidad esencial la puedo redefinir a la función para hacerla continua. Bueno, acá vamos a dejar. Sé que faltan unos minutitos, pero no tiene sentido comenzar con derivada, porque es un tema muy importante. Nos va a llevar una clase a explicarlo y ver alguna reglita de derivada. Por lo tanto, lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Dijimos 9-16. El lunes 16 vamos a ver derivada. Recuerden que el lunes 9, chicos, por favor, no se olviden, tenemos el recuperatorio, o sea, el lunes de la próxima semana. Y en lugar de ser a las 5 de la tarde, recuerden que es a las 4 de la tarde que empieza. ¿Para qué? Y para que nos dé tiempo, 1 horita y media, para la práctica y 1 horita y media para el teórico. Bueno, sacamos la última foto. Y bueno, los despido hasta el próximo lunes, ¿sí? Los que no tienen que rendir, bueno, vendrán el lunes 16. Recuerden de no faltar porque tenemos una clase sumamente importante que se llama derivada de una función. Bueno, que tengan buenas tardes todos. Chao, chicos. Adiós, profe, cuídese. Chao, profe. Hasta luego, Nos profe. vemos. Chao. Vamos, profe, cuídese.